y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Cantemos esta noche adorando al Señor en la cruz. Así le invito a ponerse de pie para juntos glorificar al Señor en esta noche para su gloria. Señor, gracias te damos porque en la cruz nuestro pecado fue clavado. Gracias porque en una cruz hoy tu pueblo ha recibido perdón. Gracias por que esa muerte, a pesar de que era el castigo por nuestros pecados, te ha placido recibirla en nuestro lugar. Bendice hoy a tu iglesia Renacer, bendice a tu iglesia aquí presente y la que no ha podido estar. Permite que hoy puedan recordar el gran sacrificio, la gran obra de la cruz. Que sobre todo podamos anunciarle a aquellos que nos rodean que tú viniste y fuiste a la cruz para darnos vida eterna. Gracias te damos en esta hora y pedimos que todo sea guiado por ti y para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre y poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Explorar la profundidad de la gracia.
preguntó por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Continuamos leyendo ahora Mateo 27, del 28 al 31. Mateo 27, del 28 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron delante de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Hermanos, en la historia bíblica hay montes que se levantan como testigos de la revelación divina. Está el monte Sinaí, donde Dios entregó su ley al pueblo o a su pueblo. Está, por ejemplo, el monte Tabor, donde Dios intervino a favor de su pueblo. Dice la palabra de Dios: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísera. Allí estaba el ejército angelical de Dios peleando por su pueblo. En el monte Carmelo, ¿cuántos recuerdan ese evento tan extraordinario en el monte Carmelo? En el monte Carmelo, allí Elías derrotó a los profetas de Baal, y Dios respondió, hermanos, con fuego, con fuego.
fuego. Está el monte Hermón también, la probable montaña de la transfiguración. Pero saben, hermanos, ninguno se compara ni puede llegar más alto en su influencia en el corazón de los hombres que el monte Calvario. Calvary stands above every mountain because there God spoke his final word. Desde allí Dios habló de manera definitiva. Y el apóstol Pablo lo resume así en el texto clave que tenemos para esta noche en este mensaje, y quiero que ustedes lo repitan conmigo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén, hermano. El Evangelio es en esencia la historia de la cruz. Y esa historia es el mensaje más importante de Dios al mundo. Y ese mensaje es el único que nunca perderá su poder para salvar. Por lo tanto, hermanos, la cruz es la declaración suprema de Dios mismo a la humanidad. Es cierto que Dios ha hablado de muchas maneras, ¿no es así? Lo vemos a través de la Biblia, pero su más grande expresión precisamente está en la cruz del Calvario. ¿Y qué dice Dios por medio de la cruz del Calvario? Bueno, entre las cosas que dice cruz, nos hace a nosotros culpables, nos hace ver que somos culpables. Hermanos, en la cruz se calcula la deuda completa del pecado. Y hace ver, no solo eso, sino que nada podemos hacer para resolver el problema. Así que miren ustedes, la muerte de Cristo revela precisamente la bancarrota espiritual que tenemos nosotros, que tiene la humanidad sin Cristo. A la vez, la muerte de Cristo fue la muerte más inmerecida, hermanos, y más cruda concedible. Pero en ella vemos que personificó la trágica condición de la humanidad. Dice la divina palabra de Dios, dice: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Tan significante es, hermanos, o fue la obra de la cruz, que negar nuestra culpa es excluirnos o excluirse de la redención divina. The cross exposes the true condition of the human heart. El hombre trata y ha tratado, seguirá tratando de moralizar, de quizás filosofar sobre el pecado, y le pone nombres y títulos a los diferentes pecados. Pero la única manera realmente de comprender cuán enorme, cuán terrible es realmente el pecado es simplemente viendo lo que el pecado hace. Observe alrededor del mundo, observe aún en nuestras propias vidas lo que el pecado es capaz de hacer o ha hecho. Un hombre conducía borracho con su esposa y sus 2 niños pequeños, pero conducía en esas condiciones, hermano. Aunque su esposa en ocasiones le suplicó que disminuyera la velocidad, él no respondió, no prestó atención. El asunto terminó en que destrozó el carro, matando a su esposa y matando a sus 2 niños, sus 2 hijos, pero él sobrevivió. 2 días después, mientras estaba parado junto a los 3 ataúdes, uno al lado del otro en el funeral, él dijo: nunca me di cuenta de lo horrible que es mi pecado, hasta que veo ahora
lo que ha hecho. A veces solo tenemos que mirar lo que el pecado hace para ver cuán terrible es. Sin is never small when you see what it destroys. Ante la mirada, hermanos, de un mundo como lo vemos hoy, un mundo destrozado por el pecado, lleno de maldad, lleno de violencia, lleno de tragedia, Dios levanta la cruz de su Hijo Jesucristo. Y la primera declaración que se nos dice desde la cruz es culpable. Somos culpables. También, hermanos, la cruz declara la impotencia del hombre. La cruz declara cuán débiles somos, cuán impotentes somos para resolver este asunto. Dice la palabra de Dios muy claramente. Ustedes seguro conocen el texto, como dice, no hay justo ni aún uno. Y si esto fuera poco, dice también que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios como resultado de esa condición. Cuán terrible es eso, hermano. Miren, si la gente hubiera podido expiar sus culpas, sus pecados de alguna manera, entonces la cruz no habría sido necesaria. Pero no pudieron. If we could save ourselves, the cross would make no sense at all. Ni la moralidad, ni las obras, ni la religión son suficientes para saldar la deuda humana o de la humanidad. Así como los israelitas, ustedes recuerdan en el Éxodo, fueron mordidos por aquella serpiente venenosa y tuvieron que confesar su impotencia y su necesidad de sanidad mirando aquella imagen levantada por Moisés. Así también, amados hermanos, debemos de confesar nuestra impotencia, nuestra incapacidad mirando a Cristo levantado en la cruz del Calvario. Así que cada uno de nosotros no solo es por naturaleza culpable ante Dios, sino es incapaz de hacer algo que nos salve. La cruz también declara la justicia de Dios. ¿Saben? La ley de Dios es perfecta, ¿no es así? Ella es perfecta, pero también nos condena eternamente a todo aquel que la incumpla en el más mínimo pedazo. Así que podemos decir que el Dios que es justo y santo a la misma vez debía tomar entonces una acción drástica si quería salvar al hombre pecador. Y esa acción drástica fue que Dios tomó el castigo nuestro sobre sí mismo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios no puede perdonar sin a la vez satisfacer su justicia. Algo que muchos de los hombres no podemos comprender completamente. Miren, si Dios simplemente borra nuestros pecados y solamente eso, se enfrentaría a un problema serio y grande, único, de su justicia. Y Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su propia naturaleza, porque dejaría de ser Dios. Ahora, ¿cómo hace justicia? At the cross, justice was not ignored. It was satisfied. Allí en la cruz, la justicia de Dios fue satisfecha. Y la pregunta es, ¿cómo podría satisfacer la ley de Dios y a la vez hacer posible su misericordia, perdonando a los hombres pecadores? Y sabemos, hermanos, que la ley dice, ustedes lo saben, el alma que pecare, ¿qué dice? Morirá, ¿no es así? Miren, la evidencia más grande de que somos pecadores es que nos envejecemos y morimos. Allí está la evidencia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte.
es muerta. No hay evidencia más clara que esa. Ahora, como me decía un hermano fiel de la iglesia, cada rato lo decía. Él decía, pastor, acuérdese, para morir solo hay que estar vivo. Pero después seguía diciendo, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y así es para los cristianos. Pero sabemos que la muerte es segura a causa del pecado. Ahora, solo había una manera posible, hermano, solo una manera posible, y era que alguien perfecto, sin mancha, sin pecado, en todo el universo, en toda la historia, tomara nuestro lugar. Y solo había un sustituto que reunía estos requisitos: el Hijo de Dios, sin mancha y sin pecado. So only a sinless Savior could stand where we should have stood. Pero hay una pregunta que la cruz debe resolver. ¿Quién va realmente a entregar a su propio Hijo? ¿Quién se va a dar a sí mismo sin amor? Por lo tanto, tenemos que decir que la cruz declara el amor de Dios. Si no hubiera sido por el gran amor de Dios, hermanos y amigos, no habría enviado a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario. Solamente habría destruido al pecador junto con su pecado. So love moved God to do what justice alone could not do. Pero su amor buscaba salvar. Qué bueno, hermano, gloria a Dios, gloria al Señor. Su amor buscaba salvar al pecador, como yo, como ustedes, como somos pecadores. Y la cruz era realmente el único remedio para hacer que la justicia de Dios por sí sola, se cumpliese allí en su Hijo. Así como la cruz, hermanos, mide esa enormidad del pecado, también mide la enormidad del amor de Dios hacia nosotros. Si recuerdan, Pilato eligió un escrito sobre la cruz de Cristo que identificaba correctamente a Jesucristo. ¿Recuerdan ese escrito? Decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero ¿saben qué? Ya Dios había escrito desde antes en su corazón y en su mente. Ya Dios estaba diciendo desde la eternidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. So the cross is God saying, I love you this much. La cruz es una declaración suprema del amor de Dios por un mundo culpable, por un mundo que desprecia a Dios, por un mundo que no le interesan las cosas de Dios, por un mundo que quiere vivir la gente a su manera, hacer su propia voluntad y no entender que fueron creados por Dios, para Dios y no para ellos. La cruz también humilla el orgullo humano. The cross humbles human pride. Vemos allí en 1 Corintios, hermanos, que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Saben, el hombre natural tiende a querer de alguna manera aportar, de alguna forma quiere merecer la bondad de Dios, ganarse el favor de Dios, lograr de alguna forma acercarse y asegurarse de la vida eterna. Pero la cruz declara que la salvación es 100% obra de Dios. La cruz no es solo un símbolo del amor, sino también es un veredicto divino, declarando que el hombre es débil, que el hombre está muerto en pecados, que el hombre no puede hacer nada para salvarse por sí mismo, no tiene justicia propia y tampoco puede salvarse por las obras, por buenas que sean. Por eso, hermanos, la cruz declara con claridad que la salvación es solamente por la gracia de Dios y la fe en su Hijo Jesucristo, y no por la capacidad, habilidad o obras
del hombre. Así que hemos visto que la cruz es la declaración suprema de Dios, pero también la cruz es la oferta suprema de Dios al hombre. Dios ofrece su mano al pecador por medio de la cruz. ¿Lo has palpado en tu vida? El mensaje de la cruz sigue siendo al hombre la palabra de vida eterna. Es el árbol que sana espiritualmente el corazón y el alma del hombre. ¿Saben? Los botánicos hablan de ciertas plantas en las Indias occidentales. No sabía de esta planta, lo aprendí hace unos días, llamada Hipomane mancinella, pero también se le llama el árbol de la muerte. Ya ustedes se imaginan que le pongan ese nombre a un árbol, la cosa es seria, ¿no? Pero esa planta, ese árbol, exuda o transpira una sustancia extremadamente venenosa. Es decir, que para el tacto humano es algo peligroso, es terrible. Dice que levanta una erupción espantosa, cutánea, o sea, en la piel. Pero afortunadamente, en la misma zona donde existe esta planta llamada el árbol de la muerte, se dispone abundantemente de un eficaz antídoto, vamos a decir. Es otro árbol. Este medio, o sea, es la savia de un árbol determinado, vamos a decir, de un higo, como dicen, que se utiliza como antídoto. ¿Qué les parece? Y de la misma manera, hermanos, fíjense, todas las personas que realmente han tocado esa planta venenosa del pecado, pero por la fe en la obra de Jesucristo tenemos el antídoto, tenemos la sanidad, tenemos la curación. La cruz es ese árbol de curación. Where sin poisons, the cross heals. La Biblia presenta, hermanos, claramente esta oferta de gracia. Saben que el infierno está lleno de gente y estará lleno de gente reconociendo cada momento que rechazaron la gracia de Dios, que perdieron de abrazar la gracia de Dios, pero muy tarde. Se cuenta que el capitán de un viejo barco velero estaba moribundo en su camarote, y sabiendo que su barco estaba tan lejos o demasiado lejos para llegar antes de morir al puerto, pues preguntó si algún miembro de la tripulación tenía una Biblia. Resultó que un grumete, un muchacho joven que estaba estudiando precisamente o aprendiendo el oficio de marinero, era el único en todo el barco que tenía una Biblia. Bueno, lo llamaron. Cuando lo trajeron al muchacho con la Biblia en la mano, el capitán moribundo preguntó: hijo, ¿puedes encontrar algo en ese libro que ayude a un viejo pecador que pronto conocerá a su hacedor? El muchacho, imagínense, se puso en una situación para él difícil, pero bueno, pensó en Isaías 53 y fue allí a Isaías 53, lo leyó lentamente, pero a pesar de todo ese detalle, el capitán, que escuchó también atentamente, dijo: eso suena muy bonito lo que tú has leído, pero la verdad es que no lo entiendo. Entonces el muchacho, con la Biblia, que era la Biblia de su madre, de su mamá, marcada por todas partes, el muchacho no era un teólogo, no era un pastor, pero el Señor lo guió en ese momento y le dijo al moribundo: Señor, si usted repite después de mí, mientras yo leo de nuevo
usted lo va a entender. Leyó el capítulo de nuevo, pero esta vez cambió lo plural a singular. Es decir, en vez de decir, llevó nuestras, llevó mis. Y empezó así a leer, ciertamente ha llevado mis penas. Y él repetía, ciertamente ha llevado mis penas. Fue herido por mis iniquidades, fue herido por mis iniquidades. Y así sucesivamente, el castigo de mi paz estaba sobre él, y con su llaga soy sanado. De repente el capitán, antes que terminara el capítulo, el anciano que había estado repitiendo con una voz debilitada, irrumpió para decir, espera un minuto, muchacho, yo creo que ya lo tengo. Fue herido por mis pecados, con sus llagas soy sanado, eso es todo. Lo veo ahora, muchacho. Jesús tomó mi lugar en la cruz y me ofrece salvación. Pienso que de la única manera que eso puede pasar es que el Espíritu Santo estaba guiando todo aquel momento. Hermanos, la salvación se hace real cuando la cruz se hace personal. Salvation becomes real when the cross becomes personal. El capitán había captado el mensaje de la cruz con gozo. Había experimentado el poder de la cruz, el poder de la salvación. Ahora también consideremos que la cruz es el poder supremo de Dios entre los hombres. Dice la palabra, de nuevo, la que hemos estado leyendo, porque la palabra de la cruz es poder de Dios. Hermanos, la cruz perdura, la cruz perdura. La cruz de Cristo no conoce fracaso. No conoce fracaso. Durante muchos siglos las fuerzas del infierno han intentado con toda su fuerza destruir la obra de la cruz, destruir la obra de la iglesia, destruir a los hijos de Dios. Pero el poder de esa obra sigue en pie entre los hombres. No prevalecerá la obra del mal. So empires fall, philosophies fade, but the cross stands. La cruz atrae. Es locura, sí, es locura para los que se pierden, pero sigue siendo atractiva para aquellos que se salvan. El mensaje de la cruz sigue siendo atractivo. Sí, hermanos, la retórica, la filosofía, la sabiduría del mundo caducan, ¿sí o no? Pero la historia de la cruz permanece fresca y viva en cada época. The world changes, but the message of the cross never loses its pull. La cruz transforma, queridos hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos dar ese testimonio? La cruz me ha transformado, la obra de Cristo me ha transformado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es el imán espiritual que levanta al pecador. Where the cross enters, transformation follows. Transformó a Simón el pescador, lo transformó a Pedro, el hombre que era en la roca. Cambió a Saulo, el perseguidor de la iglesia, en Pablo, el apóstol de los gentiles. Transformó a un Juan Buchan, quien era un hombre mundano, dado por completo a los placeres y a los lenguajes profanos. Dios comenzó a inquietarlo por medio de pensamientos sobre el juicio y sobre la eternidad. Y bueno, pasó por muchas profundas dudas, etc. Finalmente encontró paz al comprender que la justicia de Cristo es suficiente para el hombre pecador. Y tenemos, por ejemplo, a un John Newton, la historia de un hombre que estuvo en abierta rebeldía contra
contra Dios. Este hombre era traficante de esclavos. Durante una tormenta violenta en el mar, llevando precisamente a esclavos con él, en el año 1748, allí en esa tormenta clamó por la misericordia de Dios. Dios le habló a su corazón. Con el tiempo llegó a ser un pastor poderoso en la palabra de Dios y también autor de uno de los himnos más cantados en las iglesias, o por lo menos en la historia. Ha sido uno de los más cantados, el himno Amazing Grace, gracia admirable. Hermanos, la cruz también es atemporal. Sí, la cruz, la obra, la historia es una historia antigua, pero siempre nueva en revelancia, siempre nueva en poder y siempre es necesitada. Cuando todo falla en la vida, cuando las cosas no van bien, la cruz sigue llamando y su poder sigue transformando. The cross of Christ is old in history, new in power, always relevant, always needed. Permítanme concluir, amados hermanos. Ninguna religión del mundo posee ese poder del verdadero cristianismo, porque ninguna está edificada sobre un monte alto y sólido que llegue a Dios. Este es el poder que el mundo no entiende. El cristianismo es la única creencia que entiende la necesidad de que alguien debe pagar nuestra deuda. Dios debe salvarnos por su gracia. Querido amigo, querido hermano, ¿has venido realmente a este mundo? Notó que no le pregunté si has subido al templo muchas veces. No le he preguntado si has subido en tus conocimientos teológicos. Te pregunto si has subido al monte Calvario y has llegado ante la cruz de Cristo como pecador, como condenado y necesitado de la gracia y del perdón de Dios. Si no has llegado allí, te urjo en el nombre de Cristo a que vengas ahora. No lo dejes para luego, porque no sabemos si mañana será muy tarde. Ven a Cristo, ven ahora, porque solo en Él hay vida eterna. Y si ya tienes a Cristo, si ya has venido ante la cruz del Calvario, querido amigo, querido hermano, pues ven a consagrarte. Ven de todas maneras. Ven a reconocer que tu falta de fe, tu falta de compromiso, deseando renovación, deseando sanidad en tu vida y deseando el poder de la cruz en tu vida. Amados hermanos, que siempre prediquemos a Cristo, al Cristo crucificado. Amén. Dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. La palabra es clara en llamarnos a nosotros a examinarnos. Este es un momento ideal para ver cómo estamos delante del Señor. Y vengamos, hermanos, con reverencia ante nuestro Dios, vengamos con fe en la obra de Cristo, vengamos también con gratitud en nuestros corazones y con arrepentimiento,
para consagrar nuestras vidas al Señor, discerniendo el cuerpo del Señor y proclamando también la verdad de Cristo, la esperanza de gloria que es solamente en Él. Así que, hermanos, participemos de este tiempo tan especial. Le pido a los hermanos pastores que están acá a mi lado que repartan. Aquí están juntos el pan y el jugo de la vida. Doctor Huber, que dé gracias a Dios por lo que representa el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. Isaías capítulo 53 y el verso 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy podemos agradecer a Dios por fue a la cruz y dice que molido fue por nuestras transgresiones, y este pan representa su cuerpo creado por nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, agradecemos la mayor obra que se ha hecho, una obra que trajo salvación a todos los que confiesan tu nombre, y hoy a través de este pan recordamos tu cuerpo entregado, puesto en nuestro lugar para recibir la ira del Padre. Gracias te damos. Te pido, Dios, que tú estés orando en cada corazón presente. Hoy podemos recordar a través de esta cena lo que pido, Dios, que cada día podamos hacer, recordar que tú has puesto tu cuerpo en nuestro lugar. Mira hoy cada corazón que tiene la oportunidad de participar de esta cena. Mira también los que no tienen la posibilidad de participar, mira aquellos que no están aquí, pero de una forma u otra que todos podamos recordar que tú fuiste entregado para tomar nuestro lugar y cargar con la ira del Padre y darnos vida eterna. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos en memoria de esto. Demos gracias al Señor también por su sangre derramada en la cruz del Calvario. El pastor Jacinto va a dirigirnos en esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento en que podemos tomar de esta copa, así como tú lo ordenaste. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias porque allí se derramó tu sangre preciosa. Los hombres que te crucificaron, te clavaron una lanza, no sabían el significado de todo esto que estaban haciendo en contra tuya, Señor. Pero aún así, tú los perdonabas como nos has perdonado a nosotros y nos has dado vida eterna. Gracias porque hemos creído en ti, Señor Jesús. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario al derramar tu sangre preciosa por nosotros. No lo merecíamos, Señor, pero por tu inmenso amor, por tu gracia, por tu misericordia, es que nosotros somos perdonados y a la vez limpiados de nuestros pecados. Gracias porque podemos confesarnos delante de ti, Señor, junto a todo tu pueblo, toda tu iglesia, en esta noche, para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos en memoria del Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que el Señor derrame su gracia sobre cada uno de nosotros. Hermanos, dice la historia que ellos salieron caminando y cantando. Nosotros nos vamos a poner en pie y vamos a cantar este himno que hace una pregunta. ¿Qué me puede dar perdón? Y la respuesta: solo de Jesús, la sangre. Te damos gracias por tu presencia. Gracias porque te honramos, porque tú eres el Dios omnipotente, omnisciente. Gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia en Jesucristo. Gracias porque a través de Cristo Jesús tenemos reconciliación por medio de la cruz contigo, Padre. Gracias porque tú has perdonado nuestros pecados y nos has limpiado. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario, que no merecíamos nosotros la salvación, pero solo de ti la sangre. Señor, te damos gracias porque somos más que vencedores ahora por medio de ti. Y te pedimos que bendigas y guíe a cada uno de nuestros hogares, a nuestras familias, a cada hermano en cada hogar, en cada familia, que tu gracia sea con ellos y aún con aquellos que no te conocen, Señor. Que tengas compasión de ellos y que se puedan volver a ti. Gracias, porque no hay otro camino para poder ir al cielo, sino a través de ti. En el nombre de Jesús. Amén.